Las luces del gran salón destellan sobre los candelabros de cristal, lanzando reflejos dorados por las molduras y el terciopelo azul pálido. Huele a especias, a lirios recién cortados, a madera encerada. Los invitados, damas rígidas envueltas en sedas, caballeros de trajes oscuros, fluyen entre las mesas vestidas de porcelana y plata, con voces discretamente contenidas, cada palabra medida, como si temieran que el eco alcanzara oídos no deseados. Elena Marín permanece apartada, junto a una ventana inmóvil. No es parte del bullicio, más bien la sombra que acompaña al brillo. Dedos temblorosos, casi invisibles, acarician el broche que adorna su pecho, un óvalo de nácar y oro deslucido, herencia silenciosa de una madre ausente. A veces, Elena baja la vista y, solo entonces, sus labios bosquejan un atisbo de ternura que sobrevive al recuerdo. Beatriz desliza una risa afilada al pasar junto a ella, su abanico batiendo el aire como un juicio. No te escondas, hermanita. Ahora que tienes un pretendiente de verdad, deberías aprender a sonreír. No estarás toda la vida en el rincón, si sea, en la intimidad de una sonrisa que nadie diría que duele. Elena no responde, su mirada oscila entre la opulencia, excesiva, abrumadora, y la nostalgia. Beatriz, con la certeza de una victoria, se pierde entre los invitados. Don César, imponente en su sobriedad, observa la escena desde la cabecera. No sonríe, sin hacer ruido, da una señal casi imperceptible y los criados abren las puertas mayores. En la entrada aparece Eduardo Quintana. Alto, inexpresivo, con un perfil elegante y distante, su sola presencia parece enfriar el aire. Es un honor tener entre nosotros al joven don Eduardo, proclama don César, su voz clara llegando hasta el último rincón. La familia Marín celebra nuevas alianzas. Y mi hija Elena será. Un silencio aún más frío, será la joya de este acuerdo. Nadie aplaude, pero todos asienten. Beatriz finge sorpresa, aunque sus ojos bailan de satisfacción. Elena siente el peso de todas esas miradas, el broche ardiendo contra su piel. Solo María Rosa, tras un pilar discreto, le envía un gesto de coraje, suave y firme. Un instante después, Elena logra apartarse de la multitud, refugiándose en la penumbra de un corredor. María Rosa la sigue, silenciosa, y la alcanza junto a un tapiz. La sirvienta, pequeña y encorvada por los años, la mira con infinita ternura. No temas, niña, susurra. Nadie decide tu valor, ni aunque el mundo entero lo niegue. Elena, aún apretando el broche, apenas logra susurrar. ¿Y si ya está todo decidido para mí? María Rosa le acaricia la mano con la suya, curtida y cálida. A veces hay que saber esperar, como la raíz bajo la nieve. La mirada sabia de la mujer se posa en el broche. Lo que fue de tu madre, siempre será tuyo. Ningún trato lo arrebatará, ni siquiera el tiempo. Las palabras flotan, no como consuelo sino como promesa discreta, casi inaudible para el resto del mundo. El murmullo del banquete vuelve a llenar el aire. Más tarde, entre la resaca de risas lejanas y copas vacías, don César cita a Elena en el estudio, lejos de testigos y adornos superfluos. La estancia, revestida en madera oscura y olor a papel viejo, mantiene una quietud solemne, interrumpida solo por el leve clic de la cerradura. Don César no mira a su hija, observa más allá, como si hablara a un espectro en lugar de a un ser de carne y temblor. Elena, empieza, cada sílaba dictada con precisión, debes comprender que nuestro linaje, nuestro futuro. Se detiene, toma aire. Todo depende de tu docilidad. No habrá lugar para titubeos. La vida de esta familia reposa en tus hombros. Elena quiere hablar. Sus dedos buscan el broche como si de una oración se tratara, pero solamente atina a bajar la vista. Cásate con Eduardo, continúa don César. No hábiles, ni sueños, ni nostalgias. Nada más importa. Si actúas como corresponde, todo estará asegurado. Si no, la pausa es un martillo invisible. Hay otras formas de asegurar la fortuna, debes saberlo. Girándose entonces hacia su escritorio, don César saca de un compartimento un documento. Apenas visible por la abertura del cajón, María Rosa, que acaba de entrar con la excusa de ordenar libros, vislumbra la palabra testamento. El sello rojo, las firmas falsificadas apresuradamente. Sus ojos se abren apenas, pero enseguida los baja y se retira como una sombra más. Don César guarda el papel, lo cierra con llave y se la cuelga en el bolsillo del chaleco, asegurando su pequeña prisión. Vuelve a mirar a Elena, que ahora está rígida, dolorosamente erguida. Un acto de rebeldía, Elena, y todo lo que recibiste, todo, podrá desvanecerse. No hay gritos, ni palabras de súplica. Solo el silencio de Elena llenando el despacho antes de retirarse. María Rosa la espera en el corredor, ojos húmedos de miedo y compasión. No dicen nada. El miedo es un idioma que ambas comprenden sin más. Las campanas anuncian el nuevo día incluso antes de que el sol caliente el rocío.
El enorme caserón permanece en silencio, todavía habitado por los sueños ajenos. Elena abandona su lecho sin hacer ruido, envuelta en una capa oscura. El broche de su madre reluce, único objeto de esperanza y consuelo. Se desliza por la escalera de servicio, cruzando patios y cuadras, hasta salir a los caminos de tierra humedecida. Los prados, verdes y todavía dormidos, la reciben como a una fugitiva. A lo lejos, el perfil de la granja se recorta contra la niebla suave de la mañana. Allí espera Joaquín, de pie junto a la cerca de madera, con las manos en los bolsillos y la frente serena. Sus botas están llenas de barro, su camisa apenas remendada, pero sus ojos brillan cuando ve a Elena. No hablan de inmediato. Ella se acerca, el barro mancha la basta del vestido, pero no importa. Es Joaquín quien rompe el hielo. Pensé que no vendrías. Anoche debió de ser difícil. Elena asiente apenas, su voz es una brisa. No quiero pensar en lo que vendrá después. Joaquín le toma la mano, cálido y seguro. Nada está decidido mientras tu corazón siga siendo tuyo. Un suspiro, casi imperceptible. Ella baja la cabeza, avergonzada pero aliviada por sentirse vista. No puedo darte lo que no tengo, Joaquín. Si supieras. Él calla y luego, con ternura infinita, saca un sobre del bolsillo. Léelo cuando estés sola. A veces hay palabras que solo pueden vivir en secreto. Ella guarda la carta, el broche brillando al sol, y sonríe por primera vez esa mañana, aunque sea tímido y fugaz. El silencio entre ellos, lleno de promesas y silencios, es más sincero que cualquier palabra dicha durante el banquete. Entre las brumas, solo quedan el eco de un nombre y el susurro de algo sagrado que empieza, muy lentamente, a germinar. Había caído la tarde, y el crepúsculo envolvía los árboles del jardín en una calma silenciosa, apenas rota por el rumor lejano de las fuentes. Elena Marín, con el corazón aún agitado tras recibir la carta de Joaquín, se apresuraba por el corredor, los pasos casi mudos sobre la alfombra, la mano apretada en el bolsillo del vestido donde escondía el papel doblado. Sentía todavía en la piel el eco de la mirada de Joaquín, tan distinta a todas las otras, y un temor dulce y dolorido le impulsaba a llegar a su cuarto antes de ser vista. No fue tan afortunada. Detrás de una puerta semientornada, Beatriz aguardaba, atenta a cualquier movimiento inusual de su hermana. Sabía leer aquellas señales sutiles de inquietud. La respiración contenida, la prisa disimulada, los ojos vívidos. Beatriz no la saludó al principio. La dejó pasar y entonces, con su tono habitual de supuesta gentileza, la siguió muy lentamente. ¿Vuelves pronto del jardín, Elena? ¿Esperabas encontrar compañía entre los rosales o algo más interesante? Elena titubeó. La voz de Beatriz era engañosamente cálida, pero la tensión se notaba en el fondo de las palabras. Me hacía falta aire. Elena evitó mirarla a los ojos, llevándose una mano al pecho como si calmara un malestar. Demasiada gente en casa. Beatriz, siempre controlando el terreno, cerró la puerta del pasillo tras ella, dejando a las dos en una luz dorada y fría, el silencio entre ambas cargado de algo más profundo. No te recomiendo ese hábito, hermanita. Los jardines son para las visitas y las doncellas, pero no para las hijas de la familia Marín, al menos no si quieren evitar habladurías. Sus palabras parecieron pesar mucho, como si midiera cada una. Me preocupas, Elena. Papá suele notar cuando alguien tiene la cabeza ocupada en cosas imprudentes. Elena tragó saliva y, sin saber cómo, la mano en su bolsillo apretó aún más la carta de Joaquín. En ese instante, una punzada de miedo la recorrió. Beatriz la miraba con una mezcla de lástima impaciente y frío cálculo. Sé que nunca has tenido talento para los juegos familiares, continuó Beatriz, acercándose un paso más, pero lo menos que logras hacer es no convertirte en una carga. No compliques nada, ¿sí? No sería justo que papá decidiera que no eres digna de confianza. No lo sería para ninguno de nosotros. Elena clavó la mirada en el suelo, el temblor en sus dedos delatándola. Sabía que Beatriz la acechaba por algo concreto, lo intuía, aunque no supiera cómo, ni qué tan cerca estaba la amenaza. Tragó las palabras que quería decir, aquellas que hablarían del miedo y el anhelo, y dejó que el silencio hablara por ella. Las equivocaciones se pagan, insistió Beatriz, su voz aún más baja, casi un susurro cortante. Recuerda, las promesas del corazón no valen nada si la familia queda expuesta. Yo sí sé proteger lo que es nuestro. Por un instante, la luz jugó entre los rostros de ambas, separándolas en dos mundos. Elena, insegura, apretó la carta contra ella, jurándose proteger aquel pedazo de esperanza. Beatriz, satisfecha de la inquietud sembrada, se apartó sin esperar respuesta, dejando a Elena con el rumor adormilado de un miedo más antiguo que el amor. Elena quedó unos minutos, inmóvil, en el corredor vacío. El peso de la carta, el roce de las palabras de Beatriz, el eco de su propio pulso. Comprendía,
aunque no quisiera decirlo en voz alta, que había empezado una guerra secreta. Y sabía, también, que en esa casa todo secreto era peligrosamente frágil. Ese temor silencioso quedó suspendido cuando, ya caída la noche, el gran salón se fue vaciando y solo las lámparas de aceite arrojaban penumbra sobre los retratos. María Rosa, que se movía casi invisible entre las sombras, aprovechó el bullicio en la cocina para cumplir su tarea de cada noche y recoger la correspondencia reservada al despacho de don César. Mientras acomodaba los papeles, escuchó unas voces amortiguadas al final del pasillo principal. Sabía de sobra cuándo debía mantenerse lejos, pero algo en la urgencia de las palabras la detuvo. Moviéndose con la ligereza de quien lleva décadas aprendiendo a no ser vista, se acercó, oculta tras una puerta entreabierta. Adentro, don César y Eduardo Quintana discutían en voz baja. La preocupación de Eduardo era palpable, pese a la cortina de formalidad. «Comprende mi posición, César. Mi padre no dejó en orden las cuentas. Sin esa boda, la finca Quintana no llegará al invierno. Y ya sabías mis condiciones». Don César no dejó espacio a la duda. Su respuesta fue seca, casi cruel. «Eduardo, para ti Elena es una garantía, no una elección. Y para nosotros, tú eres la llave que mantendrá nuestra casa por encima del escarnio público. Lo que hagas después, me importa poco. Pero antes de la boda nadie romperá el acuerdo». Eduardo gruñó algo por lo bajo. «¿Y si la chica se resiste?» No parece la clase de mujer sumisa. Don César esbozó su sonrisa de zorro. Por eso existe la persuasión y la reputación. A Elena la convencerá el deber. Y si no, hay otras maneras. Hubo una pausa tensa, el sonido de papeles moviéndose. «El testamento está donde debe. Si tu deuda nos arrastra, ella se irá sin un centavo. Créeme, no hay destino fuera de ese matrimonio». María Rosa contuvo el aliento. Sabía de secretos suficientes, pero nunca había escuchado la amenaza en voz tan baja. El destino de Elena pendía de un documento oculto y de palabras que solo traían ruina. Eduardo parecía convencido, aunque lanzó una última advertencia. «César, si todo sale mal tú serás el responsable. Y no me faltan recursos para recordar a tu familia quién tiene el poder realmente». La puerta se cerró tras ellos. María Rosa, agarrando el tirador con manos temblorosas, sintió el peso de lo que había escuchado. Toda la vida de Elena, entregada en una partida oscura orquestada por hombres sin amor. De vuelta en su reducido cuarto de servicio, la vieja sirvienta se sentó, la mirada puesta en una foto desvaída de la niña Elena, de risa tímida y trenzas caídas. Quizá por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió algo más fuerte que el miedo, una promesa íntima de protegerla, aunque tuviera que traicionar a los señores de la casa. Al otro lado de la puerta, apenas audible para los demás, susurró: «No voy a dejarte sola, niña mía. No permitiré que el silencio de estos pasillos te destruya». El eco de sus palabras se mezcló con el crujir de la madera bajo los pasos de don César, el murmullo del viento tras las cortinas y el retumbar lejano de los secretos que, poco a poco, comenzaban a salir a la luz. En la quietud de la madrugada, una nueva determinación comenzaba a tejerse. La lealtad de María Rosa, nacida de todo lo que había perdido, daba el primer paso para enfrentar el orden implacable de la familia Marín, mientras Elena, abrazada a la carta de Joaquín, buscaba fuerzas para desafiar el destino impuesto. Así, mientras la noche envolvía la mansión y un llanto contenido quedaba suspendido en la penumbra, la historia apenas comenzaba a poner en juego sus promesas y sus traiciones más profundas. Elena apenas distinguía su figura en el débil resplandor matinal que se filtraba por la ventanita del cuarto de lavado. Sus manos, nerviosas, se entretenían en los hilos sueltos del delantal mientras escuchaba los sollozos ahogados del agua sobre la piedra. María Rosa, siempre discreta pero atenta, la observaba en silencio, dejándole espacio para hablar. Solo cuando Elena suspiró, fue capaz de atreverse: «María, ¿tú alguna vez has sentido que no puedes respirar con tu propia familia?». La voz de Elena era apenas un susurro, desgastada. María Rosa dejó el jabón a un lado y secó sus manos en el delantal, acercándose. Notó que entre los dedos de Elena titilaba aquel pequeño broche dorado que siempre llevaba cerca del corazón. Como un amuleto, lo acariciaba cada vez que buscaba consuelo. «A veces, niña, los lazos que más pesan son los de la sangre. Pero uno aprende a encontrar rincones para sí misma, hasta en una casa tan grande como esta». María Rosa rozó la mano de Elena, cálida y fuerte. «Dime, ¿qué es lo que te ahoga hoy?». Elena dudó, al borde de callar como tantas otras veces, pero el cansancio pudo con ella. «Siento que nadie me ve, no como soy. Papá, él solo espera que haga lo que manda, y Beatriz, siempre está allí, midiendo hasta mis pensamientos. Tengo miedo, María». Y la voz se rompió. «A veces solo quisiera marcharme lejos. Ser libre».
María Rosa tragó la congoja, consciente de los muros que se alzaban, invisibles e implacables, en torno a la muchacha. La libertad cuesta, Elena. Mucho más para nosotras. Tú haz el intento de resistir, aunque sea en lo pequeño. Busca tus propias palabras, tu esperanza, pero nunca descuides tu prudencia. Se inclinó un poco, su voz baja. Este broche, ¿te ayuda a recordar quién eres? Elena asintió. Acariciaba el metal tibio como quien se aferra a los recuerdos de la infancia que no han sido vencidos por la amargura. Me lo dio mi madre. Decía que la paciencia también es un coraje, aunque nadie la aplauda. En ese instante, ambos percibieron el eco sordo de unos pasos en el pasillo contiguo. Los labios de María Rosa ordenaron silencio instantáneo. Se escuchó la risa amarga de Beatriz, distante aún, pero suficiente para recordarles que las paredes susurraban secretos. No confíes ni en el ruido ni en el silencio de esta casa, niña, aconsejó María Rosa en un siseo. Yo te guardaré, pero he visto demasiada sombra tras los visillos de los grandes. Elena asintió, agradecida. Por un segundo, la carga pareció menos insoportable, aunque nada había cambiado. María Rosa limpió una lágrima furtiva del rostro de la joven, devolviéndole el broche y un atisbo de esperanza. Mientras puedas recordar, aún te perteneces, Elena, aunque los demás no lo entiendan. La voz de Beatriz se acercaba, altiva, reclamando la atención del mundo. Las dos callaron, pero en la fugaz presión de sus manos, la promesa de lealtad era más fuerte, tan silenciosa como real. La penumbra del dormitorio de Elena se extendía en azules profundos cuando Beatriz empujó la puerta sin llamar. El cuarto estaba en un orden cuidadoso, pero solo una hermana sabría dónde mirar de verdad. Con el sigilo de quien ha roto varias veces la confianza, Beatriz se aproximó al tocador. Entre los botes de perfume, apenas sobresalía un pliegue blanco, doblado con esmero bajo uno de los libros de versos de Elena. Sus dedos largos avanzaron sin titubeos. El papel era áspero al tacto, perfumado apenas, la caligrafía apenas reconocible, pero el nombre de Joaquín destilaba escándalo en cada línea. Beatriz sonrió, una curvatura seca, dominada por la satisfacción de la presa. Lo retiró despacio, paladeando cada palabra mientras leía el contenido prohibido. Mi Elena, ni la noche más larga apaga la luz de saberte cerca, aunque el mundo nunca nos deje ser. Las palabras ardían en las mejillas de Beatriz. Era todo lo que necesitaba. Un pecado escrito, una prueba irrefutable. Imaginó un instante el rostro de su padre, la indignación helada que desataría ese papel. Cada frase era un arma, una promesa rota, un posible exilio que podía aniquilar no solo la reputación de Elena, sino el precario equilibrio de la familia entera. Releyó la carta en silencio, la respiración contenida. Sintió, con una mezcla de victoria y desprecio, cuán vulnerable era su hermana menor, cómo esa fragilidad se volvería una herramienta poderosa en sus manos. Podría aplastarla, si quería. Y quería. Guardó la carta con meticuloso cuidado en su propio abanico de secretos, doblándola una vez más y ocultándola en el forro de su propio vestido. Se detuvo un instante frente al tocador, observando el reflejo de su propio rostro en el espejo. Firme, hermoso, implacable. Al final, el corazón vuelve a donde le corresponde, murmuró, casi para sí, y abandonó el cuarto sin volver la mirada, dejando tras de sí un aroma a vainilla y amenaza. Esa noche, Beatriz cenó en silencio, la carta ardiendo en su memoria como una promesa de venganza o salvación, aún indecisa. Solo sabía que el destino de Elena, ahora, estaba realmente en sus manos. Elena se deslizó entre los álamos, el dobladillo de su falda rozando el sendero húmedo. La bruma de la mañana aún se aferraba a la hierba, y el único sonido era el temblor de algo indescifrable en su pecho. Joaquín aguardaba en el recodo donde el camino se hundía hacia el río, nervioso, sombrero en mano, la mirada pendiente del rumor de pasos conocidos. Al verla acercarse, su gesto se suavizó, aunque no pudo contener cierta rigidez, como si presintiera la amenaza invisible que ambos respiraban. Temí que no vendrías, dijo en voz baja, sin apartar la mirada del suelo. Elena miró de reojo los campos, hasta donde se perdían en el horizonte, tan distintos del aire enrarecido de su casa. Beatriz sospecha, confesó en un susurro apremiante. Ya no puedo confiar ni en el silencio de mi propio cuarto. Joaquín alzó el rostro, el ceño fruncido. La angustia, apenas contenida. ¿Te ha hecho daño? ¿Te ha dicho algo? Elena negó, pero el temblor de sus manos la traicionaba. Sin pensarlo, desabrochó el broche dorado de su vestido y lo sostuvo unos instantes entre sus dedos, luchando por encontrar palabras. No, todavía no, pero la siento cerca, siempre a la sombra. Si algo ocurre, si alguna vez, si debo marcharme, este broche será tuyo. Esa fue la promesa de mi madre. Que nunca olvide lo que hay en mi corazón, aunque el resto me sea negado. Le tendió el pequeño objeto. Joaquín lo recibió como si se tratara de una reliquia sagrada.
No sé si algún día podré devolvértelo, murmuró él, temblando de responsabilidad y ternura. Solo guárdalo hasta que pueda volver a llevarlo. Así sabré que, pase lo que pase, nada de esto es mentira, respondió Elena, la voz baja, apenas audible. Una pausa, densísima de anhelo y peligro, selló el momento. Ninguno se atrevía a decir adiós, pero sabían que el futuro se cerraba sobre ellos como el bosque a sus espaldas. Joaquín deslizó el broche en su bolsillo, con el cuidado de quien guarda un fragmento de esperanza. No hubo besos ni lágrimas, ninguna concesión a la dulzura, solo una mirada larga, sostenida en el tiempo, donde todas las promesas y todos los miedos parecían igual de reales. Se separaron en silencio y, mientras Elena regresaba por la vereda, algo en ella se quebró y se sostuvo al mismo tiempo. No ganó nada salvo el peso de su deseo, pero perdió un poco del miedo. Ignoraba la amenaza que ya crecía tras los muros de su casa, implacable. Sobre el pecho de Joaquín, el broche temblaba, custodiando un amor al filo del abismo. Don César permaneció de pie junto a la ventana, la cortina temblando en su puño. Beatriz cerró la puerta detrás de sí, los labios tensos, la mirada encendida de un orgullo contenido. Avanzó despacio, colocándose entre la luz oblicua del atardecer y el imponente perfil de su padre. He venido porque usted debe saberlo, padre. Su voz era baja, contenida, casi un susurro. Don César apenas disimuló su incomodidad al ver el sobredoblado en la mano de Beatriz. No tolero rodeos, hija. ¿Qué crees que puedes decirme que ya no sepa? Beatriz esbozó una mueca, casi una sonrisa de triunfo al extenderle el sobre. En el lacre quebrado, la letra inconfundible de Joaquín brillaba, expuesta. Lea, dijo ella. Lea y luego decida a quién le debe su lealtad en esta familia. El silencio llenó el salón mientras don César leía, su ceño fruncido ensombreciendo la estancia. Pasó los ojos por las frases de amor tembloroso, promesas clandestinas, sueños más allá de la hacienda y de sus reglas. Cuando acabó, apretó la carta con tal fuerza que el papel crujió. ¿Hace cuánto tienes esto?, preguntó, la voz ronca por la ira y el miedo entrelazados. Lo suficiente para entender qué representa. Beatriz hablaba despacio, como si deletreara una confesión sagrada. Si mamá estuviera viva, tal vez las cosas serían distintas. Pero ahora soy la única hija verdaderamente leal, la que defiende lo nuestro. Esto podría costarle más que su fortuna. Podría costarle la honra. La amenaza flotó en el aire. Don César escudriñó la mirada inquebrantable de Beatriz. Sabía de la crueldad de la sociedad, de los rumores que crecen como raíces por el pueblo, del látigo sutil de la vergüenza. Tomó aire con violencia. ¿Qué buscas? Dímelo ya, solo lo que merezco. Quiero la dote más generosa, quiero que mi lugar en la familia sea incuestionable. Y, sobre todo, quiero que Elena no herede nada que no elija yo. Don César la miró largamente. Sabía que la semilla de la traición, una vez plantada, envenenaría todo el jardín, pero en ese momento la vio útil. Un arma, tal vez la mejor que había recibido en años. Y si cumplo tu deseo, ¿qué pasará con esto? Tocó la carta. Eso depende de cuánto confíe usted en mí, sonrió Beatriz, satisfecha. Su voz era un murmullo. Y de cuánto esté dispuesto a perder, para no perderlo todo. Ella se alejó hacia la puerta, dejando tras de sí un silencio afilado y la cara oscura de don César, ya tramando una nueva estrategia. La carta ardía en su puño como una verdad peligrosa. La familia fue convocada a última hora de la tarde. El ángulo del sol doraba los visillos, pero el ambiente estaba helado. Don César ordenó que todos se sentaran en la sala, las sillas dispuestas con distancia ceremonial. Beatriz se mantuvo erguida junto a la chimenea, tan severa como satisfecha. María Rosa, discreta cerca del marco de la puerta, custodiaba el umbral. Eduardo Quintana aguardaba con las manos enlazadas a la espalda, sus ojos fríos midiendo cada gesto de la familia. Elena cruzó la estancia con pasos inaudibles, el pelo recogido, la expresión contenida. La miró su padre, sin asomo de piedad. He llamado a esta reunión, dijo don César, para restaurar el orden en esta casa. Han circulado rumores, he notado miradas y actitudes impropias. Ya basta. Elena bajó la vista, sintiendo la sombra de su hermana crecer a su derecha. Esta familia tiene que dar un paso definitivo, continuó don César. Elena, dadas tus circunstancias, tienes una elección clara. Honrar nuestro apellido y nuestra prosperidad uniéndote a Eduardo, o preparar tus cosas. Sabes lo que implica la desobediencia, la desheredación completa. No volverás a entrar por esta puerta. Ni mi apellido ni los recuerdos de tu madre te pertenecerán. El silencio era absoluto. Eduardo jugó con el bastón, impasible. Beatriz apretó las manos, casi temblando de anticipación, y observó a Elena. No había odio en su rostro, solo expectación. Elena sintió que el tiempo se suspende,
como si el eco de las palabras de su padre la vaciara por dentro. Pensó en la carta, aún ignorando su existencia. Pensó en Joaquín, en los campos húmedos al amanecer, en las manos callosas que le hacían promesas de un mundo sin jaulas. Padre, susurró. Sé cuánto significa para usted este compromiso. Pero, ¿es justo pedirme que sacrifique mi vida, mi dignidad, solo por su conveniencia? Don César la miró, severo. No decidas en base a emociones pasajeras. Un acto de rebeldía costaría la ruina de todos. Recuerda, si te niegas, no solo perderás tu hogar. Quien te ayude, también pagará. Beatriz soltó una breve carcajada, amortiguada por la saliva y el ansia. Elena, con los ojos empañados, se obligó a no mirar a su hermana. En un ángulo apenas visible, María Rosa hizo un pequeño movimiento. Le rozó el pañuelo entre los dedos, lo dejó caer suavemente. Un gesto casi invisible, pero Elena lo vio, leyó su significado. Resistir, aguantar, no ceder aunque parezca inevitable. Eduardo dio 2 pasos hacia adelante, su voz tan neutra como el mármol. Si aceptas, Elena, prometo tratarte con la dignidad propia de tu nombre. Si no, bueno, todos debemos entender que las consecuencias serán definitivas. Elena sintió cómo el aire de la sala se volvía pesado, imposible de respirar. Amor, dignidad, familia, todo mercantilizado, objeto de negociación. Buscó los ojos de su padre, solo encontró determinación helada. Miró entonces a su hermana, y allí no halló más que el reflejo agrio del propio miedo y rencor. De repente, cada objeto en la sala, el retrato de su madre, la vieja lámpara, el jarrón agrietado, le pareció contener una historia de pérdidas. Todo lo importante, lo verdadero, a punto de serle arrancado. Si lo que pide es obediencia ciega, entonces nunca la ha tenido, dijo Elena, apenas un susurro. Yo, necesito tiempo. Un día, solo un día. Don César inspiró largamente. Tendrás hasta mañana al atardecer. Luego, tomaré las medidas necesarias. Elena se incorporó, haciendo una leve reverencia. Beatriz se permitió un gesto de triunfo, saboreando la inminencia de la derrota ajena. Eduardo asintió, distante, convencido de su poder. María Rosa, antes de salir, dejó caer sobre la mesa el pequeño pañuelo de lino. Un recordatorio de lealtad silenciosa. En el aire quedó el sabor de la amenaza y la desesperanza. Elena caminó hacia la puerta, sabiendo que cualquier paso en falso ya no sería solo suyo. La noche se aproximaba, cargada de decisiones y de secretos al borde de estallar. Nadie se atrevió a hablar cuando la sala quedó vacía. Solo el suave roce del pañuelo contra el mármol certificó que, incluso en la derrota, hay quienes no dejan de resistir, aunque sea en silencio. La luz de las arañas apenas lograba templar el aire helado en el salón principal. La música y las risas flotaban, pero el rumor reciente tenía más filo que las copas de cristal. Don César, al centro de la sala, erguido y solemne, escaneaba a los invitados con mirada gélida. Elena, vestida en blanco marfil, parecía desdibujada en un rincón. Las palabras se enredaban en la penumbra del salón como hilos venenosos. Dice que la han visto tras la tapia norte, que a deshoras, no parece propia de una marín. ¿No fue ella quien de niña enfermó el verano entero y trajo la desgracia? Beatriz brillaba entre los corrillos como una joya bien tallada, su sonrisa quieta, inocente. Se permitía decir un par de palabras muy bajas, la voz atada en confidencia. Pobrecita, no entiende la gravedad de ciertas imprudencias. Otra invitada, impresionada, preguntaba en susurros, ¿será cierto lo del hombre? Don César, ajeno a la carnicería, pidió silencio con un leve gesto del bastón. Se acercó a Elena, cogida de la mano con tirantez. Ella sentía el aire escasear cuando las miradas caían, punzantes. Su padre desenrolló el discurso preparado, voz firme. Esta noche, con orgullo, anuncio el compromiso de mi hija Elena con el señor Eduardo Quintana. Reconoció la frialdad con que Eduardo inclinaba la cabeza, un asentimiento más que una caricia. Nadie aplaudió. Un murmullo se alzó, venenoso, como fuego avanzando sobre alcohol. Los nombres se repetían: Joaquín Rivera, el mozo del campo, y la carta. Beatriz fingía curiosidad, girándose a captar mejor el escándalo. Elena solo atinó a bajar la cabeza. El silencio a su alrededor era tan espeso que apenas sentía los nudillos de su padre aplastando los suyos. Lo único verdadero era la presión. El juicio estaba decidido, y nadie protestaba. Solo el roce de un pañuelo húmedo en su palma. María Rosa, de pie tras ella, ojos grandes empapados de pena, le sostuvo la lágrima a punto de asomar. Los invitados se apartaban sutilmente de su paso, y cuando Elena intentó atravesar el salón hacia el corredor, escuchó, apenas hilando las sílabas: una vergüenza, ya nada la salvará. Se le escapó el aliento. El eco de la humillación resonó hasta el jardín mientras la música reanudaba, pretendiendo que nada había ocurrido. En la penumbra de un corredor apartado,
Elena se apretó contra la pared fría. No había fuerza en sus piernas. María Rosa se acercó despacio. Ninguna palabra, solo un pañuelo. El cariño pesaba más cuando era mudo. María Rosa le arregló el broche en el escote, y la muchacha, temblorosa, agarró la mano de la criada con un ahogo. «Aquí estoy, niña», murmuró la mujer. «No se deje partir por ellos. Nadie conoce su verdad salvo usted y...». No terminó la frase. El silencio se llenó de nombres no pronunciados, de promesas en vilo. Fuera del salón, la noche era aún más cruel. En el umbral ya se escuchaban los cascos de caballos y, de pronto, la determinación áspera en la voz de don César. «Basta. Elena, conmigo. No toleraré que esta familia siga envuelta en deshonra ni un día más». La mañana siguiente llegó envuelta en bruma. Las maletas de Elena estaban amontonadas de cualquier manera en la antesala. Don César no permitió ceremonia alguna, solo la presencia de María Rosa y un lacayo. Elena, tiesa, respondió a la voz del padre con una reverencia muda. Partirá hoy al Valle del Fresno. Allí permanecerá hasta que logre recordar sus deberes y la dignidad de su apellido. El portazo sonó como un cañonazo. María Rosa se aprestó a acompañarla hasta el carruaje, mientras Elena respiraba hondo, balanceando en la mano el pequeño broche de su madre, la única herencia que sentía propia. Ya en el patio, Joaquín emergió detrás del seto, la piel helada de tanto esperar. Su chaqueta de lino y las botas manchadas de barro le hacían ajeno a la solemnidad de la casa, pero en los hombros llevaba una decisión nueva. Elena no logró mirar mucho tiempo. Solo dejó resbalar el broche en su palma, y cuando él intentó alcanzarla, un lacayo lo separó bruscamente. «No os acerquéis. Don César lo ha prohibido», escupió con frialdad. María Rosa se interponía, protegiendo espacio aunque supiera que ninguna palabra lo salvaría. Joaquín y Elena cruzaron una mirada larga, imposible. No hubo promesa verbal ni lágrima gratuita. Apenas un destello entre sus dedos, el broche, devuelto. Elena cerró la mano alrededor del objeto, apretando hasta el dolor. Quiso decir, «te encontraré, volveré». No encontró voz. El silencio lo gritó todo. El carruaje arrancó. Joaquín se quedó como arraigado en la grava, los puños apretados, sin perseguirla ni rogar. María Rosa, envuelta en una pena antigua, recogió el pañuelo de Elena del suelo y se lo guardó junto al pecho. La mansión, horas después, era un mundo diferente. La ausencia de Elena no dejaba eco, solo un vacío preciso donde antes habitaba la ternura. Beatriz, sin embargo, reía entre bastidores, la copa en alto, atendida por Eduardo Quintana. El salón poco a poco se vaciaba. «Ha sido más sencillo de lo que esperaba», confesó Beatriz, mecidas las palabras en veneno y champán. Eduardo le miró de reojo, la sonrisa discreta. «Don César está dispuesto a firmar los papeles mañana. Una hija caída en desgracia es inútil para sus propósitos. ¿Y si vuelve a aparecer? ¿Si logra lavar su nombre?», preguntó Eduardo, la voz casi inaudible. Beatriz se inclinó, clavando la mirada en su futuro cómplice. «Tendremos más de una carta bajo la manga. La voluntad forjada está a buen resguardo. Y la carta de ese Joaquín, en el momento justo, la ruina será irremediable». Eduardo se permitió una mueca de satisfacción tibia. «Elena no tiene nada, y con ella lejos, Marín hará lo que le pidamos». Beatriz bajó la voz aún más, la sombra de una amenaza recorriendo sus labios. «Si desafía otra vez a la familia, no dudaré en revelar la verdad. Y no temeré manchar las últimas cenizas de nuestra madre, si es necesario». Silencio. El poder de la hermana parecía ilimitado. La intriga era un perfume denso, impregnando la estancia mientras la noche se cerraba sobre la casa Marín. Beatriz recogió las cartas confiscadas y, con un leve ademán, las escondió en el cajón de su tocador, el mismo compartimento donde, doblado y amarillento, dormía el testamento falso que podía condenar a Elena al olvido para siempre. En la penumbra, solo Beatriz parecía prosperar. Afuera, el viento golpeaba los cristales como un augurio sombrío. Nadie, esta vez, se atrevía a soñar con la redención. La noche era densa y amarga en la casa de huéspedes donde Elena encontraba refugio. Únicamente la débil llama de la lámpara dibujaba en la pared sombras temblorosas, como reminiscencias de su esperanza desvanecida. Las manos de Elena reposaban sobre el regazo, quietas, apagadas. Todo futuro se cerraba frente a ella mientras imaginaba a su padre, imperturbable, y a Beatriz, reina de la victoria, paseándose por los amplios salones de la mansión Marín. El crujir temeroso de la madera en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Hacía días que no oía pisadas conocidas, ningún eco del pasado. Cuando la puerta se abrió, cerrándose rápido tras una figura pequeña y resuelta, Elena reprimió un grito. María Rosa se deslizó hasta ella, el cabello recogido bajo un viejo pañuelo, la respiración entrecortada.
Durante un momento, simplemente se miraron, sorbiendo el dolor, el cansancio y la gratitud silenciosa por el reencuentro. No debía venir, susurró María Rosa, mirando tras de sí. La señorita Beatriz me vigila en cada rincón. Pero hoy no podía marcharme sin verte. Elena inclinó la frente, temblando. Ya nada importa, María. Mi padre ha decidido todo. Y Beatriz se ha asegurado de hundirme, hasta lo más hondo. María Rosa no respondió de inmediato. Sacó del bolsillo de su delantal un pequeño bulto envuelto en un pañuelo bordado. Al abrirlo, emergió la vieja joya familiar. El broche que Elena había creído perdido para siempre, pálido bajo la luz, testigo de antiguas promesas. La señora Cecilia lo halló entre los papeles de don César. Parecía una distracción más, murmuró la sirvienta. Pero, al limpiarlo, noté algo extraño. Aquí, en el cierre, María Rosa, con dedos hábiles, presionó un resorte oculto en el broche. Un leve chasquido dejó ver la ranura diminuta, donde reposaba una argolla metálica. Una llave, chispeante incluso en la penumbra. Elena parpadeó, incapaz de comprender. ¿Para qué es? He escuchado rumores, prosiguió María Rosa, casi temblando. Don César tiene miedo, lo noto en sus andares. Oculta algo en su estudio, más allá de la biblioteca. Hablan de papeles, de sellos, de nuevas órdenes. He visto a Beatriz espiar detrás de la puerta, y a Eduardo reunirse con su padre a deshoras. El destino de las Marín depende de lo que guardan allí. Con delicadeza, depositó el broche y la llave en las manos de Elena. Tu madre confiaba en la justicia de tu corazón. ¿Recuerdas cómo decías que nada podía destruir la verdad? He aquí la oportunidad. Pero debes volver esta misma noche. Si esperan a mañana, temen destruirlo todo. Elena apretó la joya y la llave. Sintió cómo el calor de María Rosa aún vibraba en el metal y, por un instante, la cámara sombría recuperó algo de vida. Su mirada buscó en los ojos de la sirvienta un reflejo de esperanza. ¿Y si todo es inútil? Si no hay nada allí, salvo más trampas y humillación. María Rosa se acercó, presionando la frente de Elena con la suya, como lo hacían en su infancia. A veces la fe es lo único que nos queda cuando lo han arrebatado todo. Tómalo, Elena. Si hallas lo que temo que halles, no estarás sola, aunque el mundo entero parezca volverse contra ti. La puerta volvió a cerrarse tras María Rosa, dejando tras de sí, agazapado en la oscuridad, el bálsamo tenue de la esperanza y el peso intacto del miedo. Elena cruzó la noche de regreso a la mansión, envuelta en su abrigo raído, el broche apretado en la palma. El aire frío del vestíbulo se le antojó más hostil que la más gélida ventisca. Los ecos de pasos le hicieron ocultarse en los rincones en penumbra, hasta que por fin, frente a la puerta del estudio, detuvo el temblor de sus manos y encajó la llave. El interior olía a papel, cera y resina. La lámpara del escritorio estaba aún caliente, como si alguien la hubiera dejado encendida hasta hacía poco. Sobre la mesa, junto a pilas de informes y sobres lacrados, descubrió una carpeta atada con cinta roja. Bajo la presión de sus dedos, aflojó el lazo. El papel crujió, polvoriento y pesado de secretos. El título del documento la golpeó: Testamento de don César Marín. Su corazón pareció licuarse. Todas las páginas enumeraban condiciones estrictas y crueles. Elena perdería toda herencia si no aceptaba casarse con Eduardo antes de la próxima luna llena. La fecha estaba sellada con firmeza. La letra inconfundible era la de Beatriz. Una falsedad minuciosamente tejida. El dolor de la traición era tan físico que tuvo que apoyarse en el escritorio, tragando lágrimas. Un movimiento a su espalda quebró la calma. Una voz helada la detuvo. Sabía que terminarías aquí, hermanita. Beatriz, erguida, impecable en su vestido de terciopelo azul oscuro, sostenía una vela cuyo fulgor le esculpía una sonrisa de triunfo congelado. ¿Buscas redención? ¿O algún milagro? Musitó, avanzando. Nada de lo que encuentres te será útil. Todos te ven ya como una traidora. Y yo, como la verdadera heredera. Elena, temblando, mantuvo el testamento cerca del pecho. Beatriz la observó con desdén y se lanzó sobre el documento. Las manos de ambas se encontraron sobre el papel, forcejeando en un silencio tenso cargado de años de resentimiento. El papel crujió bajo la presión. La tinta se emborronó con el sudor y las lágrimas. Un tirón brusco rasgó el testamento. Cada una quedó con la mitad entre los dedos. El silencio se impuso. El pedazo de Elena era ilegible, pero el de Beatriz contenía la última página. La rúbrica falsificada, la prueba de su delito. Durante un largo instante, solo se oyó la respiración agitada de las hermanas. Esto no cambiará nada, susurró Beatriz. Mañana todo habrá terminado para ti. Papá te expulsará. Y nadie dudará de nosotras. La vela se apagó con un soplo de Beatriz, sumiendo el estudio en tinieblas. El trozo de papel en la mano de Elena era blando, apenas un testimonio roto, poco útil ante la furia y la astucia de su hermana.
Cuando salió del estudio, la mansión parecía más vasta, más fría, una casa de hielo cuyo corazón latía solo para la ambición de los vencedores. El camino de regreso se volvió interminable. Cada paso era una pérdida, cada sombra un recordatorio de lo irrecuperable. La confianza, el hogar, el destino, el amor. Al llegar al umbral, Elena miró por última vez la mansión. Familia, herencia, prestigio, sueños. Todo lo había perdido. Solo llevaba consigo la mitad de una verdad y una promesa herida, la de no dejarse borrar sin lucha. Y todavía, en el fondo de su bolso, el broche ocultaba algo más, la memoria de su madre, y tal vez, aún, la llave de su salvación. Nadie hubiera advertido la figura recia de Joaquín cruzando el umbral del vestíbulo, salvo por la brusca interrupción del viento al abrir la puerta. Con el abrigo aún húmedo por la niebla de madrugada, avanzó decidido por el mármol reluciente, la mirada fija hacia las escaleras. El corazón de María Rosa, que fingía sacudir el polvo de un jarrón, dio un salto al verlo. Fingió no sorprenderse, pero al pasar junto a él rozó apenas su brazo, susurrando: «Ahora, joven. Todos están en el salón azul. Tenga fuerza, por favor». Joaquín asintió y, bajando la cabeza para evitar miradas hostiles de criados o curiosos, extrajo del bolsillo el broche de amatista. Se lo prendió, no en la solapa, sino al corazón, como si fuera un escudo. Los murmullos cesaron a su paso. Un mozo de librea amagó con cerrarle el paso, pero al ver la determinación de Joaquín se retiró con inseguridad. El salón azul rebosaba tensión. Elena, de pie junto a la ventana, mantenía la vista anclada en los árboles desnudos al otro lado del cristal. Don César recostado en su butaca, la máscara de soberbia a punto de cuartearse. Beatriz muy erguida, un leve temblor traicionando la confianza de su postura. Eduardo se limitaba a remover una copa sin apenas tocarla. El silencio fue roto por la voz de Joaquín, firme pero herida. «No vengo a pedir permiso, sino a hablar con el alma. Elena, perdóname si he traído vergüenza, pero no pienso arrepentirme de quererte. Aquí, delante de todos, lo digo, te amo». Elena no se movió al principio, el hielo de tantas semanas empezó a resquebrajarse solo en sus labios tensos. Don César se incorporó, la dignidad hecha furia: «Fuera de mi casa. ¿Con qué derecho mancillas el nombre de mi hija?» «Guardias». Ningún sirviente acudió. Joaquín sostuvo la mirada del patriarca, el broche brillando tenuemente sobre el pecho. Había algo vertical en su fragilidad, una dignidad que ni la humillación ni el miedo pudieron quebrar. Beatriz se adelantó, voz afilada: «¿No es acaso este el hombre del que recibiste cartas a escondidas, Elena? ¿No has traicionado a tu familia por un simple jornalero?» Elena finalmente giró, todavía dolida, y respondió con un susurro apenas audible: «Traición sería callar la verdad». Don César apretó los puños. Miró a Beatriz buscando respaldo. Pero la primera grieta apareció en su poder. La presencia de Joaquín, la lealtad silenciosa de María Rosa, la pura angustia en los ojos de Elena. El ambiente se tensó como si de una cornisa se tratara. «Esto termina aquí», dictaminó el patriarca, sin percatarse de que ya nada podía impedir lo inevitable. Elena, sintiendo la tempestad llegar, extrajo lentamente un sobre arrugado de entre sus ropas. Su mano temblaba, pero su voz, por primera vez: «No, señor padre, si quieres la verdad tanto como presumes, escucha. He encontrado esto en tu estudio. Una mitad de testamento. El resto no me pertenece». Beatriz soltó la carcajada, fina y venenosa. «La otra mitad está en mi poder, hermana». Y junto con esto, extrajo del bolsillo un papel doblado, la carta que escribiste a tu amante. Suficiente para destruir tu nombre y tu honor. Aquello provocó una oleada de murmullos. Las paredes, de pronto, parecían más estrechas. Elena sostuvo la mirada de Beatriz, los ojos llenos de algo irrompible. El momento de silencio fue roto por la entrada de María Rosa, que avanzó sin pedir permiso, su porte sereno y sufrido. «Basta», dijo, la voz quebrada pero clara. «Por años he callado para protegerles. Pero la verdad siempre encuentra su camino, aunque debamos sangrar. Señor Don César, usted jamás quiso a Elena más que a sus ambiciones. Y usted, señorita Beatriz, tomó esa carta, la modificó, la entregó al amo como prueba de escándalo. No fue Elena quien conspiró, sino su propia sangre la que la quiso destruir». Eduardo levantó la cabeza, la arrogancia disuelta en desconcierto. Beatriz se quedó inmóvil, el color fugándose de sus mejillas. Don César intentó imponerse: «Mentiras. Este testamento asegura el porvenir de nuestra familia». «¿Es mi deber, y su honor?», le interrumpió Joaquín. ¿Qué precio le puso al corazón de su hija? María Rosa sacó de su delantal otro sobre, lo abrió ante todos y mostró los fragmentos de la voluntad, los comparó ante la mirada atenta de los allí presentes.
El papel, distinto al de la reciente escritura, olía a cera fresca, la rúbrica de don César doblada sobre sellos rotos. Los nombres tachados, la fortuna asignada a Beatriz salvo si Elena obedecía. ¿No reconoce la letra de Beatriz aquí, don César?, inquirió la criada sabiendo que todos mirarían con recelo al patriarca. El rostro de don César se endureció, incapaz de simular sorpresa. Nadie lo defendió. Fue Elena, entonces, quien recogió su nombre del barro, aún sin alegría. He callado suficiente. Y si hoy pierdo mi familia, al menos no perderé mi alma. No quiero fortuna manchada de miedo. No quiero un apellido que pesa como una condena. Padre, usted ha perdido a su hija. Beatriz, a tu propia sangre has traicionado. El ambiente no estalló en gritos. Nadie lloró, nadie maldijo. Hubo solo un enorme y hondo silencio. El hermano menor tomó a Beatriz del brazo como si temiera que se desplomara. Eduardo, descompuesto, apartó la vista. El aire, ahora tan denso, solo podía ser respirado por quienes no tenían nada más que perder. Don César se volvió hacia la puerta, la espalda más encorvada que nunca. No pronunció palabra. Veía su retrato dorado sobre la chimenea, preguntándose en qué momento la pintura se había vuelto una parodia. Elena se permitió por fin girarse hacia Joaquín, agotada hasta la médula pero con un leve brillo de dignidad recuperada. No hubo abrazo, solo la cercanía suficiente para compartir el peso de lo irremediable. No tengo ya apellido, Joaquín. Solo tengo verdad, Joaquín replicó, bajo y firme. Y eso nadie podrá quitártelo jamás. María Rosa sonrió sin alegría, solo con el alivio de tantos años de esclavitud moral rasgadas en un solo día. Mientras al fondo el reloj de la torre sonaba con lentitud fúnebre, los presentes entendieron, sin aspavientos, que el linaje Marín nunca volvería a ser el mismo. A la herida abierta no le sucedió el alivio, sino el pulso lento de la justicia iniciando apenas su latido. Nadie ganó, solo unos pocos, finalmente, pudieron dejar de mentir. El silencio de la tarde en la granja de Joaquín era apenas interrumpido por el bullicio juvenil. Unos corderos balaban a lo lejos y el olor a pan recién horneado inundaba la casa sencilla, amplia y rebosante de voces nuevas. Los campos que rodeaban la escuela brillaban bajo el sol de junio, los trigales ondeando como promesas secretas. Dentro de la sala principal, Elena ajustaba el peinado de su pequeña hija frente a un espejo manchado por el tiempo. La niña meneaba la cabeza, impaciente. «No te muevas, mi amor», susurró Elena, y con delicadeza prendió en la blusa de la niña el antiguo broche de la familia Marín. No aquel símbolo pesado de un linaje frío, sino una joya transformada. Ahora era la marca de un nuevo origen, sin pretensión, solo el lazo tangible entre madre e hija, entre pasado y esperanza. «¿Hoy puedo quedármelo todo el día?», preguntó la niña, mirando su reflejo con admiración. «Claro, hija. Hoy te pertenece más que nunca». Elena acarició la mejilla de la pequeña. «Recuerda siempre lo que significa. Valor, verdad, y una promesa hecha desde el corazón». Por la ventana llegó la voz de María Rosa, reunida bajo la glorieta con un grupo de niñas de distintas edades que hojeaban libros, sus risas claras y francas. Posteriormente, Joaquín apareció en la entrada, cargando un cuaderno de dibujos y una sonrisa discreta. Había canas en su barba y marcas de sol en sus manos, pero su mirada era serena, plena. Elena lo miró acercarse, gratitud y amor silenciosos en su expresión. Recordó, por un instante, la noche en que su padre, despojado de poder, había abandonado el antiguo caserón. Recordó las humillaciones, el frío constante de la mansión Marín, el llanto contenido tras cada traición. Todo parecía tan lejano, absorbido por una paz conquistada a fuerza de renuncias y sueños nuevos. Joaquín se arrodilló ante la niña y le mostró un dibujo. En él aparecía Elena, de pie entre los alumnos de la escuela, con el broche destellando al sol. «¿Sabes qué es esto?», preguntó él, enfatizando el detalle del adorno. La niña sonrió. «Es mamá, y esta soy yo. Y todas las niñas que vienen a aprender». Joaquín asintió, mirando a Elena con orgullo discreto. «Han venido de lejos y de cerca, y este sitio ahora es suyo», dijo. María Rosa se acercó, trayendo consigo a un grupo de alumnas mayores. Su cabello estaba lleno de canas, pero ella conservaba la firmeza de antaño, su presencia siempre reconfortante. «Las muchachas están listas, señora Elena. ¿Desea acompañarlas al invernadero?». «Sí, María Rosa, iremos juntas». Elena tomó la mano de su hija y salieron al jardín, rodeadas de risas y juventud. Una paz callada inundó a Elena. No solo había escapado del destino impuesto, sino que había transformado ese mandato en libertad para otras. Las alumnas provenían de familias humildes. Allí, en la vieja granja, recibían lo que nunca tuvieron en los salones dorados de la ciudad: respeto, enseñanza, y la certeza de que el futuro podía escribirse con letras propias.
Ese atardecer, la sala se decoraba con guirnaldas de papel y ramos sencillos para la ceremonia de fin de curso. Se reunieron maestros, padres campesinos, y las jóvenes, algunas calzando botas remendadas, otras con zapatos prestados. Todas relucían por igual con la alegría de haber aprendido. Cuando llegó el momento, Elena, vestida sin ostentación pero con una dignidad nueva, subió al estrado improvisado bajo el roble del patio. Su hija se acomodó junto a ella. Por primera vez en muchos años, Elena alzó la voz con serenidad. «Queridas alumnas», comenzó, la voz levemente temblorosa por la emoción. «Hoy celebramos más que lecciones aprendidas. Hemos aprendido juntas que no hay nombre ni fortuna que baste para dignificar un corazón. A veces, el mayor valor es atreverse a ser una misma». El silencio se instaló brevemente, lleno de expectación y gratitud. «Durante años, busqué sentido en las miradas ajenas», continuó ella. «Permití que otros decidieran mi valor. Pero los días más oscuros, esos que compartí con quienes más sufren, fueron también mi renacer. Aprendí a levantarme, a aceptar la verdad aunque doliera, y a confiar en la bondad y el talento que nos une aquí, lejos de los muros de una mansión, cerca del sol y la tierra». Alzó la mano hacia su hija, que sonreía radiante con el broche brillante en el pecho. «Este broche, que mi madre recibió alguna vez para recordarla de dónde venía, ahora será el símbolo de lo que les entrego a ustedes, la libertad de elegir, la fuerza de amar. No teman a los secretos, al final, son las verdades de nuestro corazón las que iluminan el camino». Un murmullo emocionado recorrió a las alumnas y a las madres presentes. Algunas lágrimas discretas asomaron en los ojos de aquellas mujeres que nunca soñaron con otra vida para sus hijas. Joaquín, de pie al margen, la contempló sin apartar la mirada, reconociendo en Elena toda su lucha callada y la plenitud conquistada. María Rosa, en silencio, se permitió una sonrisa orgullosa. En ese instante, recordó la niña tímida, temerosa de hablar ante su padre. Ahora, ante la nueva generación y sin que la voz le flaqueara, Elena había cambiado su historia y la de tantas. En la ceremonia, las estudiantes recibieron diplomas y libros. El broche pasaba de mano en mano, brevemente, como un talismán compartido antes de volver al pecho de la hijita de Elena, quien lo sostuvo con la solemnidad aprendida de su madre. Al caer la tarde, mientras los invitados partían entre abrazos, Elena y Joaquín contemplaron el horizonte. Atrás quedaba la sombra de los Marín, el eco lejano de la mansión donde solo reinaba el miedo y las apariencias. Nadie mencionaba ya el antiguo escándalo, ni los documentos falsificados ni las traiciones. Todo eso era pasado. Cada herida les había costado el privilegio de una vida nueva, tallada a pulso y ternura. «Si alguna vez dudaste», murmuró Joaquín, apoyando la frente contra la de Elena, «mira lo que has construido». Ella solo asintió, sin palabras. En su pecho, sentía el sol, el peso dulce del broche, ya sin secretos, y la certeza irrefutable de haber conquistado, al fin, la promesa más honda de su corazón. En ese rincón humilde de Vermont, bajo la luz dorada de un verano amable, se selló sin estridencias y con justicia un final que, durante tanto tiempo, Elena creyó imposible. Aquel en el que el amor, la verdad y la libertad se vuelven la única herencia valiosa para el porvenir.